O sea, Claro, yo no sé si hay que hacer una introducción o no hay que hacer una introducción, pero bueno, lo que tú eh, quieras. nada, como que esto es algo que teníamos muchísimo tiempo esperando por ver. Es un proyecto de todos los proyectos que hace Miguel, que es uno de los que, como de mis favoritos, porque toca un tema del que en este país hay muy poca información, muy poco conocimiento y se divulga muy poco al respecto, aunque haya muchísimas clases, muchísimas universidades que imparten digamos que la carrera y que no lo tocan, y que a mí desde que lo conocí por Miguel como me fascinó, que es este tema del trabajo de Bienvenido Jim Bernard y su revista Cosmopolita, y el tema como de esos inicios de la publicidad digamos que de mediados del siglo pasado, de principio mediados del siglo pasado. Entonces, nada, ahora también toca la coincidencia que conversé con Miguel de este tema, de hacer este Zoom, y resulta que Miguel acaba de publicar este libro, entonces me imagino que va a estar disponible para todo el mundo pronto, y ahí tenemos como un mini anuncio, pero nada, Miguel, como que no le quitemos más tiempo a la gente interesada y vamos arriba. Oye, sonaste con un bolero. Mi amor, no perdamos más tiempo. Bueno, buenas noches. El tema de la publicidad dominicana parece muy evidente y sin embargo no lo es. Uno piensa que, bueno, estamos en un mundo hiperinformatizado, donde todo funciona en el sentido de la compra, la venta, pero hay una serie de referentes en torno a lo que hacemos, a lo que vemos, esta constitución del sujeto que somos nosotros, que tiene una serie de vamos a llamarle así, de reflexiones, no en el sentido de pensar, sino en el sentido de reflejar. Tenemos una sensación de que como que todo surgió de la nada y no hay ese vínculo con lo que es la historia. La historia para nosotros son documentos, son datos, pero la historia que yo me planteo es una historia muy movida que hay que un poco recuperar porque nos permite dialogar con un principio de calidad en la vida. Nosotros tenemos la idea muy hegeliana de que la vida, la historia, los procesos, en el proceso se van mejorando las cosas y no necesariamente las cosas van mejorando. La figura de Bienvenido Jim Bernard, a mí se me presentó un día que estaba investigando en la biblioteca de un amigo y apareció una revista Cosmopolita. Me llamó mucho la atención la manera en la que él trabajaba la imagen, en la que él trabajaba el concepto del diseño, y me fascinó tanto el personaje que me fui implicando en búsquedas de documentación sobre él, de buscar en archivos, etcétera. Pero me di cuenta que ni siquiera aparecía, hasta el día de hoy no he visto todavía una foto de Bienvenido Jim Bernard. Siempre que se menciona un nombre, se mencionan dos cosas. Se menciona a su hijo, Jacinto Jim Bernard, el famoso violinista, y se menciona el libro que escribió Bienvenido sobre su padre. La figura de Jim Bernard es muy temática, porque es una figura así como que no tiene una historia particular, no tiene una inclusión dentro de una historia, ni de la historia de la gráfica, ni del dibujo, ni del grabado, ni de la publicidad, ni de la literatura, aunque él tocó todos estos ámbitos. Perdone, hay alguien que tiene un micrófono, quizás lo apaga porque hay como un eco extraño. Gracias. Entonces, la figura de Jim Bernard emerge, pero no hay un rostro de él. Solamente hay dos fechas, nacimiento y muerte. No hay historias particulares, no hay inclusión, no hay estudios. Apenas hay un texto escrito en el año 1924, una entrevista que le hizo el escritor español Juan José Llobet, donde hablaba de la variedad de los registros en lo que se implicaba Jim Bernard. Era periodista, que dibujaba, que escribía, y después de esa entrevista el personaje se desaparece. En el año 43, Jim Bernard realiza una exposición de caricatura, al parecer, titulada Grandeza y Decadencia del Ritmo y la Galantería en Bellas Artes. Y esa exposición es reseñada por Rafael Díaz Niese.
Es una reseña muy escueta, un poco señalando la importancia del grabado, porque dentro de las artes visuales el grabado es lo más cercano a la pobreza, porque, o a lo cotidiano, o a lo que no cuenta como arte, o a algo casi artesanal, porque ese concepto de degradación, de exageración, etcétera, que implica la caricatura, el concepto de que la caricatura tiene que generar un principio de extrañeza, de humor, de asombro, no pertenece directamente a lo que son las bellas artes. Entonces, ese principio de exclusión, y por ahí yo me fui explicando un poco la manera en la que todo el mundo negaba el trabajo, los haceres de Benjamin Bernal, los pintores, los escritores, los ilustradores, los diseñadores, etcétera, porque lo primero es que él hizo toda su obra de una manera muy única, digamos, él hizo su revista, hizo toda su producción y lo hacía todo en la revista. En lo público, el único trabajo que hay de él visual que se puede ver es este dibujo se llama Los Bailadores del año 1938, que está en el Museo de la Familia, pero luego no hay una obra del visible. En Mamé hay uno de los grabados así en una pared, pero luego la figura se diluye y entonces aparece solamente en estos archivos a los que yo he ido acudiendo, visitando, investigando. Me he topado con que este personaje que nació, como ya ustedes vieron, en 1889, muy temprano, muy joven, con esas ansias y con esa sensación de que en el país no hay nada que ver, se va para Cuba y en Cuba comienza a trabajar y en Puerto Rico también comienza a buscar trabajo como caricaturista, como dibujante, aprende muchas técnicas y sobre todo se implica en esa gran producción que comienza de las revistas. Las revistas se convirtieron en un medio muy importante de comunicación en esa república naciente que era la cubana, y también en Puerto Rico con esa presencia de los Estados Unidos. Cuando vuelve al país a principio ya, antes en el 17, 15 por ahí, entonces él comienza a colaborar con una serie de publicaciones del momento, como esta revista Letras. Y lo interesante es que es un autor que desde un principio mantuvo una gran pasión por los temas urbanos. Además, su dibujo, su trazado, tiene que ver mucho con la sensibilidad de la época, esas figuras esbeltas, esa influencia naturalmente del Art Deco, esa especie de ciudad que él vio, esa Habana que él vio, que debía ser una ciudad bastante grande para esos ojos dominicanos, unos ojos todavía muy rurales en cierta medida, porque Santo Domingo, a pesar de tener 500 años de historia, o en ese momento de tener 400 años de historia, todavía tenía mucho de ruralidad. Y ya en Cuba, lógicamente, habían trenes, había un gran desarrollo. Y todo eso parece que lo impactó bastante. Y también toda esa experiencia la trajo a Santo Domingo. Entonces es importante ver su obra en estas diferentes publicaciones como la revista Letras, La Opinión, El Listín Diario, verlo en el contexto de un artista que se plantea una imagen en cierta medida, como lo sería después el título de su revista Cosmopolita, una imagen que no se produce en lo local, sino que en cierta medida no es más que una aspiración. Entonces, él convierte a Santo Domingo mediante ese trazado muy habanero de los personajes y de las figuras, y también muy europeo, en cierta medida nos metropolitaniza o algo así. Es decir, nos lleva a una dinámica donde ya nosotros como que somos parte de una gran dinámica metropolitana. Él en las diferentes publicaciones, antes de colaborar y después de crear Cosmopolita, a él le interesa mucho este tipo de dinámica en su producción. Esa combinación de dibujo, esos elementos así de color, por ejemplo, el amarillo, que es un color muy dominante en su trabajo, y sobre todo este afán por ilustrar lo que es el país, el movimiento del país. En el año 1919 ya estamos en plena ocupación norteamericana, ya hay una sensación de que, bueno, el país va hacia un pensamiento nacionalista, y entonces él crea la revista Cosmopolita. Es una revista que de un principio tuvo un apoyo comercial de una joven industria, un comercio que recién se
se lanzaba al calor de la ocupación, al calor del desarrollo de las comunicaciones. Es un momento donde ya la ciudad se va reconfigurando. Y entonces, él, en este año 19, es un año muy significativo porque en esta revista, cuando uno ve los reportajes, uno ve que en Santo Domingo hay mucha dinámica y él combina en las portadas de la revista alternativamente el tema del grabado, de los dibujos, y va insistiendo en una especie de revista coleccionable, es decir, que en él no había todavía ese concepto de la información como un elemento básico, sino el tema de una revista que pudiese leerse con más dinámica que simplemente ese aspecto informativo. Entonces él va recuperando espacios urbanos, le va dando ese tinte de ese sabor colonial, un poco vinculándonos todavía a una tradición española para un poco contrarrestarla con esa dinámica norteamericanizada en la que la República Dominicana se vivía, y por eso el tema de los monumentos coloniales, que fue muy importante. Y luego él, a partir del año 30, cuando surge Trujillo, él tuvo una característica muy extraña. Él fue un trujillista muy convencido y él se implicó de una manera bastante directa en todo lo que fue la era de Trujillo, y también a partir del 30 a él le correspondió establecer una crónica visual del desarrollo de la ciudad de Santo Domingo, que a partir del año 36 sería Ciudad Trujillo, y en cierta medida él podríamos considerarlo como uno de los ideólogos visuales de ese régimen. Aún así, es importante destacar que el nombre de Trujillo no solamente debe llevar a uno a la idea de que todo el mundo estaba preso y torturado y le cortaban un brazo, sino también de que había un país que en cierta medida vivía, se integraba dentro de los procesos de modernización, y a Emilio Invernal le tocó en parte ser testigo de esos procesos. En una portada del año 35, cuando todavía la ciudad conservaba, solamente había sido intervenida ligeramente en el puerto de Sanssouci, y todavía conservaba ese aspecto colonial en lo que era los bordes del río Sama y los bordes del mar Caribe. Aquí todavía no ha sido intervenido, como sería prontamente a partir del año 38, cuando se expande el puerto y ya tenemos otro tipo de imagen. Y lo interesante es cómo él combina, por un lado, este trabajo, por ejemplo, combina fotografía, combina dibujo y combina un tipo de impresión muy avanzada para su época, porque él apelaba a esos nuevos códigos del arte cinético. Al mismo tiempo, él es un autor que en las portadas, vamos aquí solamente a ver las portadas, o algunas de una selección. Aquí en las portadas vemos cómo en este proceso del Trujillato, en el que la revista subsiste hasta el año 55, es decir, casi lo acompañó los primeros 25 años, él también se implica directamente en lo que era la ideología, en lo que era una crítica, un señalamiento a las costumbres, a los procesos de modernización. Y dentro de las cosas curiosas es él, con esos ojos de escritor, de ensayista, de caricaturista, de gente que está caminando por todas partes, se va fijando naturalmente en todo aquello que es visible. Él se fija en los cuerpos, por un lado, se fija en elementos muy racistas por el otro. Y por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos de ambos ámbitos. Uno, donde hay una atención a ese concepto del cuerpo, y otro, a esa figura del Trujillato. Quiero decir también que él fue de los pocos autores a los que se le permitió hacer humor con la figura de Trujillo. No era muy fácil hacer chistes, hacer humor con Trujillo, y por una serie de razones, él fue la única persona que en ese tiempo tuvo ese tipo de permiso oficial. Aquí en la primera imagen vemos la última moda en los salones de Ciudad Trujillo. La última novedad de la temporada es el traje para baile de la dama de izquierda, estilo avión de bombardeo. La dama de la derecha luce otra bella creación estilo campo de aterrizaje. Él se fijaba mucho en este aspecto de cómo la moda iba incidiendo, y lo vamos a ver mucho más adelante cuando ya veamos los anuncios que él publicaba y hacía en su publicación. Y él se fija mucho en esos detalles, y es interesante porque la revista Cosmopolita, a partir de toda la serie de conceptos sobre los principios de corporalidad que se gestaban en esa época de Trujillo, nos permite tener otra visión de cómo se va levantando un sujeto en ese momento. En la segunda parte,
que ella es la parte esa donde sale Trujillo, y aquí sale la parte racista en cierta medida, el humor así negro negro, y entonces aquí leemos Melchor. En el año 1898, ese fue el año que nació Trujillo, fuimos a San Cristóbal a ponerle a usted una tamborita, pero el moreno no quiso que se le pusieran con palillos, el buen sinvergüenza. Y Trujillo responde, pues le doy las gracias, pues él me enseñó a comprender que para sonar y hacer una bullita, quien consigue su tambora debe saber hacerse sus palitos. Es decir, vemos un poco cuál era la dinámica humorística de la época de Trujillo. Y la revista Cosmopolita, lógicamente su portada, y como era una decisión siempre personal, tocaba esos aspectos de la cotidianidad, del humor, de la vida, de las ocurrencias. Y es bueno señalar que desde el año 1919 hasta el 55, en todos esos años de esta revista, algo interesante es la variedad de formatos, dependiendo de las crisis económicas. Por ejemplo, las revistas que van del año 30 al 32, un papel grande, de estilo periódico, después van bajando, etc. Hay un proceso de transformación permanente que va del cuadernillo, formato 6x9, por ejemplo, a un formato ya mucho mayor, a veces hay impresión a color, pero lo interesante es cómo, por lo menos, el cuidado personal, el hecho de hacer todas las revistas desde el punto de vista del diseño, de la tipografía, ese hipercontrol que tenía Bienvenido Jim Bernal, permite uno acercarse a una obra de un autor, aunque lógicamente muchas de las fotos, casi todas las fotos, etcétera, y muchas de las cosas que pasaban en la revista, él no fuese el autor. Pero a través de estas portadas uno puede ir viendo cómo se va transformando la sociedad dominicana, como por ejemplo aquí vemos la relación con los Estados Unidos en los tiempos de la guerra, en los tiempos de la ocupación del 16, del 16 al 24 era diferente, ahora estamos en la Segunda Guerra Mundial y ya los Estados Unidos tienen un papel más positivo. Y al mismo tiempo, uno de los aspectos que él tocó en su obra de una manera constante fueron las transformaciones que se produjeron en el orden urbanístico del país. A él le interesaba mucho y a toda la publicidad en ese momento le interesaba resaltar ese aire modernizador que tenía la ciudad Trujillo, todas estas edificaciones que iban a tener casi un principio de esperanza, de desarrollo, etcétera. Y esto nos permite a nosotros tener una iconografía bastante significativa de estos procesos de transformación, como aquí, por ejemplo, en el 44 del Palacio de Telecomunicaciones. Y también es interesante ver cómo Bienvenido Jim Bernal tenía un dominio técnico en los diferentes ámbitos de las artes visuales. Sí, también puede ser grabado, como aquí se ve. Él trabajaba muy bien el carboncillo, él trabajaba muy bien a veces figuras abstractas, y en cierta medida fue muy versátil en todas sus propuestas visuales a nivel de las portadas. Bueno, diciendo. En el año 52, él ya a finales del 40 comienza a integrar la fotografía como un elemento muy importante. Aquí vemos una imagen que quizás algunos de ustedes traigan un recuerdo. Esta es la señorita Teresita Bonpensier, una señora que siempre estaba en el Parque Duarte y la mamá del mítico Yura. Y entonces es interesante ver cómo estos cambios de registro implicaban también una especie de la sociedad dominicana que ya un poco tenía estas pretensiones ya como de gran sociedad moderna. Él también acompañó estos procesos de nacionalismo, como aquí en esta imagen con el parque, con la puerta del Parque Independencia, y también se permitió algunas licencias, como aquí vemos, con respecto al tema de la pobreza, que no era un tema muy buen visto en ese momento, porque todo lo que significaba pobreza, miseria, estaba referido a una crítica al trillato, y sin embargo se permitió este tipo de trabajo de imagen, esta portada, aquí salen esta gente pidiendo en la puerta de la catedral. Y es muy interesante ver ese tipo de licencias que se podía permitir. Y ya casi al final él volvió otra vez a dibujar sin la misma fuerza, sin la misma seguridad en el trazo, quería un poco recuperar, pero ya en los últimos 2 años ya él no estaba al mando de la revista, y vemos a veces ya como esta imagen de Trujillo, ya un trabajo con mucho menor calidad en relación
a los trabajos primeros y lógicamente también cómo iba ya bajando la propuesta, ya un poco había un poco de cansancio. Algo importante es que para establecer una historia de la fotografía dominicana hay que ir a esta revista, porque en esta revista hay mucha calidad visual. Esta es una de las fotos que más me gusta, creo que es una de las fotos más importantes de la fotografía dominicana. Lamentablemente no se puede establecer si es de Jim Bernard o es de otro autor, pero a mí particularmente me encanta la atmósfera. Yo he buscado durante mucho tiempo como el ángulo para hacer algo parecido, para ver desde qué punto fue creada esta obra y realmente me parece que bueno, es una obra, dentro de lo poco que tenemos nosotros en términos visuales, es una de las obras más importantes. También la revista Cosmopolita tenía un aspecto informativo, funciona como una especie de enciclopedia de la modernidad. Las principales figuras que se van regresando en los años 30, se va informando de sus actividades, como aquí, por ejemplo, el caso de Guillermo González, que había regresado hacía poco tiempo y hablaba de las actividades de él, de lo que se estaba produciendo, de los proyectos. Y es muy importante porque en esta revista había mucha atención a esa área de la arquitectura y de la ingeniería. Y también, para el tema de la fotografía, fue muy importante la serie de reportajes que escribía Jim Bernard en algunos casos, y que, por ejemplo, como aquí en este reportaje sobre la evolución del baile, estaba ilustrado por Conrado. Conrado aquí tiene un papel muy importante dentro de la obra periodística de Conrado, casi toda se publicó, o buena parte se publicó en las revistas Cosmopolita, de manera que es interesante ver las fotos en el contexto también de esos reportajes en los que él participaba. Y bueno, vamos a entrar aquí ya directamente al área de la publicidad. Y dentro de los primeros clientes que tuvo Bimenor Jim Bernard y Cosmopolita estaban naturalmente los drones de la época. Esta es la imagen, una de las imágenes más fascinantes. Uno piensa que está en algunas revistas de Barcelona de esa época. Lo digo por la tipografía, por la formalidad, por la combinación de colores, un poco una apelación al nacionalismo. Fíjense cómo él como que un poco recicla los colores de la bandera en lo que son las orlas y todo lo que pasa en este anuncio de Brugal. Realmente es uno de los anuncios más bellos y más equilibrados, y además demuestra mucha maestría en el tratamiento de los volúmenes. Y bueno, es un trabajo realmente muy puntual, y tomando en cuenta de que es un dibujo y realmente logra el efecto deseado, esa dinámica Art Nouveau, así, tan limpio. Y él también estos anuncios nos permiten no solamente ver su maestría, su concepto, su propuesta visual, sino también el nivel de consumo que se producía en la sociedad dominicana, como con este champán, por ejemplo, y también el desarrollo de las casas comerciales. Casi todas las casas comerciales se anunciaban en Cosmopolita, y él lógicamente que creaba líneas muy interesantes de publicidad, como aquí por ejemplo en la casa El Múdez, que fue de las primeras importadoras de zapatos. Un poco aquí uno puede un poco percibir lo que era la dinámica, el indumentario de la época y también el desarrollo de la ciudad. Casi todos estos locales estaban ubicados en la calle El Conde. Aquí yo creo que una parte de este edificio se mantiene en la calle José Reyes con El Conde, y sería interesante tal vez hacer un estudio comparativo de qué pasó con la ciudad a partir de Cosmopolita. Aquí vemos el jabón Palmolive también de 1919. Uno ve aquí la maestría en la combinación de los colores, en el trabajo. A veces tiene problemas de perspectiva, como por ejemplo aquí con el jabón Palmolive en sí, pero lo interesante es cómo él utiliza los colores en ese momento. Aquí era amarillo y rojo, dando una sensación de ternura casi. Aquí está un anuncio de la familia Lebrón, y bueno destacar cómo él combina esta tipografía clásica con tipografía que él se inventa, a veces de manera medio cruda, como esta R de Remington, y aquí vemos cómo hay una lectura muy simpática de lo que es justamente esta combinación de lo formal y también del diseño pro. Otra publicidad
de la ferretería, plomería Lebrón, que por lo visto también distribuía máquinas de escribir, la Remington. Nuevamente, la familia Lebrón, que no solamente vende máquinas de escribir, sino que trae autos, como aquí, los Oakland, que tienen 6 cilindros. Uno piensa que está quizás frente a una publicidad muy norteamericana, muy así, con ese tipo de letra, ese tipo de ambientación, ese tipo de dominio de ese nuevo monstruo que reformulaba nuestras ciudades como lo eran los autos. Entonces el automóvil aquí impactó considerablemente el tejido urbano, la relación y también el principio de movilidad. Digamos que todavía sería interesante en algún momento repensar un poco cuál ha sido la implicación, qué ha significado el auto y todo lo que trae consigo dentro de la sociedad dominicana. Pero por lo que es más conocido, que más relieve tiene la figura de Dimino y Invernal, es por haber creado un personaje que se llamaba Concho Primo, que en cierta medida tipificaba al dominicano natural, al dominicano de las calles, al del campo, al tipo que anda con su colimbro, que también hace música, que también tiene tiempo para descansar sobre una silla de guano. Entonces, en cierta medida, Concho Primo fue el buen dominicano que en cierta medida cuestionaba los principios de la ocupación norteamericana, y después ese Concho Primo fue mutando, se convirtió ya en una persona que criticaba otras cosas que pasaban en la sociedad dominicana, y también en un momento apareció un Concho Primo rarísimo como una ilustración que vamos a ver más adelante, que salió en el listín diario. Bueno, la vamos a ver más adelante. Vamos a seguir aquí con la parte esta de la primera etapa, que se puede llamar como la etapa de oro de Cosmopolita, porque era un tipo de papel muy bueno, era un tipo de impresión muy fina, y tenía muchos recursos, el uso de los colores, y por lo visto era un momento muy particular de la economía dominicana donde había muchas casas comerciales. Este es el Concho Primo que yo quería mencionarle. Es un Concho Primo que ya ha pasado la ocupación norteamericana, y que no es el Concho Primo que está peleándose o tratando de alegrarse con su acordeón, sino un Concho Primo que está vendiendo arroz. Aquí vemos la mutación de un personaje que en un momento tipificaba un momento de la historia y después se convirtió en una figura comercial. En este caso, una persona que garantizaba o que vendía arroz. Esto me parece muy interesante. Esta imagen no salió en Cosmopolita, sino en una edición del año 2007 del listín diario. Bueno, aquí seguimos con la parte romántica, con la parte del dibujo de Dimino Bernard. Era un gran dibujante y él se interesó dentro de su dibujo por dialogar con la literatura que buscaba las figuras nacionales, con el libro, por ejemplo, con una obra de García Godoy, a la que él también hizo muchas portadas en ese momento. Él ilustró obras de García Godoy y de Fabio Fiallo, de Enrique Enríquez, y él se implicó en ese diálogo con la historia, y por eso esas figuras así que él también, en la que él se inspiraba, como los indios, o inclusive hasta el final de su vida, como estas figuras ya más populares. Él al final de su vida recuperó el grabado después de durar un buen tiempo sin hacerlo, más dedicado al tema de la fotografía, y digo, del diseño a partir de fotografía, y parece que la vez le puede ir con esto. Y aquí vemos una gran paleta, una gran obra gráfica que se va diversificando con el tiempo, y naturalmente también a veces vale de por sí mismo o también ilustra, con esta serie que publicó en la revista, un cuento que tenía como cierto área de esas novelas por entrega, que se titulaba El asesino de la calle El Conde. Realmente una historia muy simpática. Tal vez si en algún momento tuviésemos la oportunidad de hablar del Invernal escritor, del ensayista, del creador de ficciones, podríamos detallar un poco más ese aspecto de lo que fue su obra. Y al final también él se implicó en temas de la cultura popular, como fue el tema de la rivalidad del Licey y del Escogido, que por lo visto se convirtió en la nueva panacea, el nuevo pan y circo
de la sociedad dominicana. Ya él un poco bajó la guardia en el aspecto de la calidad visual, un poco se popularizó en el sentido de que, bueno, ya no tendía a un cuidado de la estética, sino que en cierta medida equilibraba el texto con una caricatura muy simple, muy de la época, nada pretenciosa, porque lógicamente él no se planteaba un trabajo de arte, sino un trabajo de texto. Vamos a volver entonces ya a los planos compositivos de alguna de la publicidad de él. Esto es un anuncio del año 1919. Aquí vemos cómo esta publicidad, que es muy formal desde el punto de vista del diseño, pero muy rica en cuanto a la información, nos puede mostrar un poco lo que era la dinámica cotidiana. Esta es una foto de Señor, a partir de esta foto del estudio Señor. Entonces él desarrolla un anuncio de una clínica electrodental. También publicita lo que más era vendible en ese momento, que era la ciudad de San Pedro de Macorís y el Gran Hotel. Y también él hace un trabajo de documentación. Esta foto me gusta mucho porque me parece muy explicativa de lo que era ese momento, la ocupación norteamericana, la visita de Francisco Villespesa, que era un poeta español, no muy significativo, pero importante, porque todo lo que tuviera que ver con la defensa del idioma castellano era muy importante en la lucha contra el ocupante norteamericano. Aquí están los políticos de la época, está Fabio Fiallo, está Arturo Logroño y está naturalmente el poeta. A mí me gusta esta foto porque está muy bien lograda. Si ustedes ven los planos, los extremos, hay como un fuera de foco. Ahí me parece muy interesante este tipo de imagen y además un poco que tipifica mucho lo que es el país. Damos un brinco, llegamos al 38 y ya aquí vemos cómo hay una ciudad de Trujillo. Como ustedes ven, estamos dando brincos porque el tema es que la propuesta de esta noche es ver lo más variado posible, no dar una lección de historia, y a mí no me interesa la historia en el sentido, siempre lo repito como un mantra, no me interesa el A al B, sino un poco mostrar esta especie de porosidad de Santo Domingo y ahí ver aspectos que pueden permitir lecturas. Esta foto a mí siempre me ha apasionado, fue una de las primeras que yo localicé de Invernal, de su revista Cosmopolita. Me llamó mucho la atención porque es la calle 30 de marzo y esto es la calle Trinitaria, y todavía, de una manera que yo no me lo explico cómo es posible, todavía estas casas que están a la derecha están todavía de pie, no sé hasta cuándo, porque eso lo compró el Palacio, la policía, no sé quién, de los de seguridad, y hace tiempo que como que hay un susto casi, hay una propuesta de tumbar eso. Bueno, pero el tema está en que esta imagen da la idea de la ciudad como un espacio vivible. Esto me gusta mucho porque un poco revela lo que es esa propuesta de dejar un poco de ser lo colonial, ver los espacios vacíos, ver ese letrerito de sombreros, y entonces ver cómo funciona este texto, así como embellecemos un bien solar con nuestro anuncio, damos distinción a las personas con sombrero de calidad. Entonces al final sale el sombrerito. Me parece muy simpática este tipo de publicidad, muy original, y sobre todo cuando combina un espacio de la ciudad que todavía en ese momento era medio rural, porque usted sabe que San Carlos no era directamente parte de Santo Domingo ya hasta el final del siglo XIX, y bueno, él un poco se retrotrae a este momento. Y bueno, él también en la revista Cosmopolita le dio mucha cabida a las transformaciones urbanas, y aquí hay una buena pista para los que se interesan por la historia de la cultura nuestra, por todo lo que pasó en Gascue, por todo el conjunto de nuevas edificaciones que surgieron en ese momento, como vemos en este reportaje del año 34. Y también a él le interesaba un poco determinar o ver calles como esta, por ejemplo, de José Gabriel García, que todavía era una calle poco habitable, que la dibujó aquí, era una calle también muy marginal. La ciudad todavía no estaba directamente conectada en el aspecto habitacional con el mar, aún en los años 20. Y esto, aunque no es directamente de publicidad, es importante porque Emilio Jiménez estaba muy atento a los lenguajes corporales que se producían
al impacto de las revistas, de los medios de comunicación y sobre todo todo lo que pasaba en Europa en ese momento. Y la figura de Mussolini fue la primera figura mundial así que combinaba toda ese concepto del teatro, toda esa dramaturgia. Y es interesante ver cómo Balaguer en el año 30 y 38 ya estaba asumiendo todos estos gestos de Hitler también, porque típicamente estos eran los movimientos, era como apropiarse de ese nuevo medio que era el cine. En el cine pasaban noticiarios, lógicamente, y ahí ya había una especie de conexión con toda esa dramaturgia autoritaria que venía de Europa. Y es interesante cómo él establece esta iconografía, estas imágenes de un Balaguer que uno piensa que casi está llevando con todas esas manos abiertas, como un ángel, como el ángel de Copacabana, nos está llevando quizás a esa agua que nos prometía el Apocalipsis. Y es interesante esta imagen que me encanta, esta imagen de decisión, con esta foto de Trujillo, de ese joven Balaguer, que como ustedes saben es el mexicano más importante del siglo XX, yo creo que del XXI, y si no pasa nada con la familia, bueno, si no pasa nada quizás para toda la vida. Al mismo tiempo, ya al final de su vida él vuelve otra vez, él sigue con esta imagen patriarcal de Trujillo, él sigue haciendo humor sobre la figura de Trujillo. Y bueno, vamos a entrar aquí ya directamente a la parte que quizás más le interesa, que es la parte de la publicidad. Vamos a hacer un recuento temporaria de lo que era la propuesta de Binoy Bernard en su revista Cosmopolita. Aquí vemos una promoción de una casa, era Martínez Amor, eran agentes. Y algo interesante es los principios así, casi, bueno, siempre que uno toca el aspecto de lo femenino, uno siempre tiende a buscar la parte erótica, pero en este caso vamos a ver después cómo él trata este tipo de nuevo sujeto del placer y nuevos principios de la corporalidad. Y es un caso muy interesante porque nadie, que yo por lo menos tenga noticia, en esos momentos, los años 20, los años 30, está haciendo de una manera tan sistemática un tipo de relación entre los cuerpos y el consumo. Él desarrolló una campaña, entre sus clientes estaban las firmas que todavía se mantienen, como Barceló, como Siboney. Aquí vemos una especie de ciudad, de metrópoli que se levanta, se despierta, con una visión casi supermánica de esta botella de Barceló, que tira ron viejo. Y de nuevo ron Barceló con dos tipos de propuestas. Aquí ya en blanco y negro, aquí ya con menos detalles, con menos fiereza en lo que es la propuesta. Y aquí está celebrando los 20 años de vejez de este producto de colchón. Como ustedes ven, él no era definitivamente un gran maestro en la perspectiva, tiene algunos fallos, a veces en la tipografía, pero lo interesante es que él se esfuerza por lograr un producto, una imagen de calidad. A veces falla, como esa etiqueta de arriba, de calidad extra, pero a pesar de todo mantiene cierto encanto. Y también dentro de sus clientes estaba la cerveza Presidente, que es una manera bastante extraña, siempre o muchas veces se promocionaba junto a una malta, a la malta Corona, que era vitaminada. Todavía no se insistía mucho en esto de la marca alemana. Y aquí vemos de nuevo a la cerveza Presidente con la malta Corona, como si fuera el flaco, o el yin y el yang, o lo que ahuma y lo que nutre. Papá se fortificó con Presidente Especial, mamá se vitaminó con malta morena. El nene ha lactado bien, duerme feliz. Aquí estamos en la mesa de noche. Luego, ya casi al final, en el año 52, al final de bueno, parece que ha abandonado todos los antiguos criterios, menos esfuerzo, más figura corporativa. Parece que ya los ejecutivos de cuenta de la presidente del Luxe Beer querían algo mucho más formal. Entonces ya, bueno, se pasó a una presidente de Lux. No sé realmente qué era la diferencia entre la de Lux y la otra, tal vez más alcohol, menos alcohol, pero bueno. También en el año 52 había algo de nuestros escritores abordar empresas familiares y entender
pero tenemos subtítulos. Muy bien. Bueno, entonces, algo interesante es el conjunto de marcas que desaparecieron, tan pronto aparecieron, como esta cerveza, cerveza La Dominicana. Sería interesante hacer un catálogo, a ver cuáles fueron estas marcas y quizá la vida, quizá el impacto en los diferentes sectores. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta parte ya más simpática. A él le encantaba el tema de los sombreros, que era uno de los objetos más vendibles, porque en el espacio público del Trillato era obligatorio andar con sombrero. La gente que no andaba con sombrero era síntoma de desorden de algún tipo, de descuido o de marginalidad, y no era bien visto. Y lógicamente las empresas de sombreros tenían ese encanto. La publicidad de Cosmopolita también nos puede remitir a una especie de cartografía del Santo Domingo significativo. Nos puede llevar espacios que todavía existen, como este, milagrosamente subsiste en la farmacia, no en la farmacia Mella, pero sí el edificio. Eso es lo que está en una calle que nadie sabe bien el nombre, que es el principio de la avenida Mella. Al lado, aquí a la derecha, está la avenida Emilio Prudón, y el edificio se mantiene durante mucho tiempo. El nombre de farmacia Mella tenía como una connotación de muchas cosas. El edificio se mantiene, creo que hay unos pizapoyos chinos, pero lo más interesante es cómo está esta pasión por trazar lo que era la ciudad de su. Aquí ya vamos a ver unos cuantos anuncios de colchones King, que por lo visto eran la parte erótica. Ella prefiere, después de las diversiones de la playa, un colchón King por debajo y la brisa por encima. A mí me parece bellísimo este tipo de Logan. Ahora mismo no sería muy igual, porque imagínense la mujer quitándose los tacos. Yo no sé qué hace la gente con tacos en una playa. Esa combinación de bikini con tacos me parece bastante, bueno, curioso. Quizás sea un aporte de nivel invernal o una sugerencia de otras cosas. Pero de todos modos me encanta esta imagen, sobre todo eso de por debajo y la brisa por encima. Y también dentro del colchón King, lógicamente, hay una sección racista. También se da en otro tipo de publicidad. Tú lo ves, mi negrista. Los recita de mi sendero tropical, del tropical. Pajecico de caramelo frutti, mi paletica santa. Jesús Belisario, tú sí hablas con chupeta. Pero, si te lo dije, que no me casaré contigo, antes con casa. Es decir, realmente es muy lamentable este tipo de publicidad, pero un poco nos da a entender lo que es esa raíz de ese humor segregacionista, racista, que a veces nos media, como aquí también, con Chocolate Cortés. Aquí, como vemos, es una de las empresas que han mantenido su tipografía a través de los años. Y a mí me encanta particularmente este anuncio, a pesar de la cara así de siempre el trabajador es un negro, está subiendo unos pantalones enormes, un poco una figura muy cinematográfica, por cierto, pero de todos modos está dentro de la tipología del servicio, porque solamente quienes sirven son los pobres. Y entonces también Jim Bernal se hace eco de este tipo de modalidad. Aparte de Cortés, él también le hizo la publicidad a Munet, que parece que invertía un poquito menos en publicidad, era cosa muy formal. Pero lo interesante de este anuncio es la tipografía, el orden además en el que él juega con los elementos. Estas letras realmente en este caso no son personales. Aquí vemos otro anuncio de Cortés. A esta figura tiene cierto aire de Trujillo, así de perfil, no sé, como que él un poco jugó con eso, quizás sea una ilusión óptica mía, pero lo interesante ver es cómo ya Chocolate Cortés tenía este tipo de producto en el mercado. Yo no sé por qué ellos han dejado de venderlo así, de esta manera, en tabletas. Y para que ustedes vean, a veces los productos se van limitando y bueno, esto es parte. Ya aquí entramos con unos cuantos anuncios de la Sociedad Industrial Dominicana. De nuevo, el tema de la vinculación del servicio con los negros, con el servicio, etcétera. Y aquí está la típica trabajadora. Pero
lo interesante de esta imagen es no solamente este aspecto así, lo usual de la señora que le está mostrando a la trabajadora negra cómo funciona el aceite supremo, sino el diseño en sí del aceite. A mí me interesó mucho cómo integran el obelisco dentro del aceite y después, aquí lo vemos mejor, y después este mismo diseño sirve para otro diseño más particular como fue este. Fíjense, esto es del año, esto es de los años 30, de los principios de los 40, y ya esto ha cambiado a otro producto de la misma sociedad industrial dominicana, que es aceite puro de maní fundador. Es decir, se mantiene el logo del obelisco, pero lo otro se ha transformado. Y algo realmente que funciona, este tipo de publicidad, de la, de la pureza, vamos a llamarle, del diseño, la combinación de los colores. Y algo curioso es que nuevamente, ya en este caso, él sí pone otra imagen del aceite supremo, ya mucho más trabajado. Él utiliza aquí aerosol, utiliza aquí ya spray en algún momento, él ya se pone más mágico en esta publicidad del aceite supremo. Aquí estamos en el área directamente de la calle El Conde, con sus negocios, en este caso Vaquero Hermanos. Nuevo la trabajadora que no sabe qué hacer con los platos, pero en Vaquero Hermanos tienen todos los tipos de solución. Y bueno, están los útiles de cocina. Aquí también está la señora que está eligiendo los zapatos para ir a una fiesta. La migración árabe que ya se hace presente en el Conde Cases en Espaillat, con TI Hermanos. Ya también la parte de la farmacia Esmeralda, que es una farmacia histórica, ustedes se recuerdan, estaba en la Ministerio de Compalincado, ahí al frente del Parque Independencia, que es un edificio que fue borrado para darle paso a la ampliación de la fortaleza de la Concepción. Y bueno, una empresa muy activa en diferentes planos, no solamente de la medicina, sino también luego de la producción de postales. Otra farmacia San Antonio, aquí un diseño mucho más clásico, mucho más usual, digamos, mucho menos explicación. Casa de bienes, almacenes portadores. Muchas de estas casas interesantes comenzaron en la Mella. Entonces habían como dos líneas, Mella y El Conde. Eran como las dos casas, las dos calles esenciales de comercio. Y es interesante ver un poco esa topografía de los mayoristas, de los minoristas, de los importadores, de los exportadores. Un poco la revista Cosmopolita puede ayudarnos a pensar lo que era la cotidianidad de Santo Domingo de 1919 hasta el 55. Y aquí vemos a la Santo Domingo Motor, que ya tenía en ese momento 34 años dando servicio al motorismo de todo el país. A mí me encanta esto, este aspecto así como directivo, supermánico, así como de creando una nueva ciudad a partir de estos autos. La casa que da servicio. Aquí está ya algo que era parte de la pasión por lo visto de Dionisio Invernal, que era el diseño a partir de lo que era directamente los edificios. En este caso, el edificio de cerámica. Y esta es una imagen que yo la tengo muy en el alma porque esta es la imagen que a mí más me ha masacrado, mucha publicándola sin siquiera preguntar quién hizo el trabajo de escaneado, etcétera. Bueno, por eso es usual en nuestro país no pedir permiso, porque la gente piensa que, bueno, la imagen no es tuya, pero que el trabajo sí se pueden apropiar de eso, y eso es de las cosas que me molesta. Lo digo porque esta imagen se ha publicitado muchísimo para un poco determinar lo que son los cambios de la ciudad, esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, como el edificio de Cerame borró una estructura centenaria, colonial, en su esquina histórica, y un poco tipifica lo que fue lo crudo de esa intervención en el espacio urbano. Esto se fue publicando de los años 40 de manera intermitente. El año 53
es la versión que yo pude escanear, porque habían otras, pero no estaban tan de buena calidad. Y ya esta es una imagen que viene ya de los años 40. Digamos que a veces no se lleva mucho de los años que aparece aquí, sino que es una indicación del año en el que yo localicé el ejemplar. Otra propuesta de Cerame: la dama mejor vestida de Ciudad Trujillo es la cliente que consulta su buen gusto en la casa de Cerame. Yo tengo la sospecha de que estos textos también los escribía, debía escribirlo por una tradición, porque en ese momento no había casas publicitarias. Hasta los años 60 no tenemos la formalización de la publicidad, sino de que el genio de Bruno y Bernard trabajaba directamente en los textos. Miren el logo, qué interesante, logo que creo que no se siguió utilizando, que combinaba ese aspecto monumental de la edificación con lo que debería ser la calidad y la variedad en el servicio. Esta es ya, vamos a entrar en la zona de la ópera, que es uno de los clientes más constantes y que casi hasta el final de la existencia de la revista Cosmopolita estuvo anunciándose. Este es uno de los primeros anuncios de la ópera en Cosmopolita y era como el negocio que prometía lo que era como el KDB en Berlín, lo que era el concepto de las tiendas por departamento y lo que era esa posibilidad de adquirirlo todo en un solo local. Con la ópera hubo una relación muy particular, muy intensa durante mucho tiempo y de mucha calidad en la propuesta publicitaria, como vemos aquí. Y también a veces salía inclusive, bueno, perdón, aquí volvía al edificio Cerame. Esto debía haberlo puesto antes para darle continuidad, pero bueno, vamos a seguir con la ópera. Ah, bueno, salió Cerame, parece que hice un lío aquí, pero no importa, vamos a combinar las dos cosas. Aquí vemos la casa Cerame también, cómo aparece, ese aspecto así que uno piensa puede estar en Chicago, cualquier gran ciudad norteamericana, el edificio, la edificación como un signo de calidad, y también la limpieza de los personajes, como si fuera casi un templo. Esto es una imagen muy... Es casi religiosa, y es esa imagen que fascinaba, que hubiese fascinado a Baudelaire con este principio de los pasajes parisinos, ese nuevo culto por la electricidad, por la luz, por extender la vida de la ciudad más allá del día, porque ya en la noche, cuando hay claridad, no es más que una extensión del día y lógicamente eso crea un nuevo territorio. La luz es una creadora de territorio. La electricidad en la sociedad dominicana ha operado como un nuevo territorio que se amplía porque desaparece esa separación entre la noche y el día. Y en la época de Trujillo debía ser muy significativo este hecho de los escaparates, la integración de las vitrinas y la integración de este nuevo ciclo de vida comercial y en cierta medida Bernard con toda su visión de lo que eran esas grandes revistas que venían de Argentina como Caras y Caretas, las revistas españolas, Blanco y Negro, la revista social en la que él trabajó o tuvo mucha cercanía en Cuba. Entonces todo esto le permitía dialogar con toda la iconografía de la época y un poco recrear en Santo Domingo lo que era ese principio de una sociedad moderna, con esta muchacha así bien esbelta. El viento se lleva las modas, pero los buenos tejidos soportan reformas, nuevos tiempos. Esto es bellísimo. Y fíjense, siempre lo firma de una manera muy así como categórica. Esto es otra publicidad de la ópera. Esta es de las ilustraciones más encantadoras y más hermosas que él hizo. Me encanta porque justamente se ve un poco esa dinámica como de gran ciudad y sobre todo esa visión tan detallada de lo que es la edificación y el espacio urbano. Esta es la misma publicidad, pero un poquito ya mucho más, menos detallada y ya con el texto los alrededores. De nuevo la casa Cerame en otra portada y la combinación de colores que él hace en este tipo de anuncio. Parece que los recursos económicos ya eran mucho menos, ya no se permitía más de dos colores, pero lo utiliza de una manera muy inteligente, en este caso el verde del negro. La ópera vuelve, nuestras ofertas no se detienen, constantemente nos llegan suspiros de fantasías, de maravillosa atracción, objetos para regalos, novedades para primavera.
aunque nosotros somos un país donde no había una diferencia entre primavera, verano, invierno, etcétera, sin embargo se creaba esta dinámica a partir de la publicidad de venir. Y la ópera sigue, como aquí, en esto que es muy bonita, muy bonito este anuncio. Ya él combina aquí algo que podría denominarse, que sería esta imagen de la señora que está en la flor, tal vez es un fotomontaje, quién sabe, pero la apariencia que da es que él está apelando a otro tipo de recursos, ya no tan libre, tan espontáneo como antes. Y esta es una imagen para mí muy usada, hay que imaginar el año 41, no era usual utilizar una figura desnuda en una publicidad. La luz altera el color de la piel, pero no altera los colores de nuestras telas. Esto es muy interesante porque fue el único también que se permitió integrar esos elementos de erotismo que era la publicidad. La boda perfecta. La boda perfecta es aquella que nos deja el recuerdo de una hora triunfal de música, seda, encajes, velos, perfumes, regalos, flores y champaña. Es decir, esto era la boda ideal en la época de Trujillo. Lógicamente la ópera estaba para las bodas y la ópera siguió hasta el final de los días. Ya era una ópera mucho más dinámica, ya hacía otro tipo de propuestas. Ya las generaciones había cambiado, había una primera generación de ópera que ya quizá tenían nietos, ya se convirtió en un tema familiar. Este local histórico que estaba, o que está creo todavía en el Conde con Esquina Duarte. Ahí el otro día nos compró unos pillamos que tenemos propuestos, nos muestran, así que espero que no me vean. Bueno, y ya estamos aquí, otro de los últimos anuncios así como simpáticos de este momento. Todo lo necesario para disfrutar de un verano plástico. Y me da la impresión de que quizá esta piscina no sea de plástico, porque el plástico no estaba muy habitual, no era muy usual en la sociedad dominicana, no había plástico así, los 50, pero lo interesante es la fantasía, el elemento casi surrealista, esta frescura de alguien que va a saltar, y me parece uno de los anuncios más refrescantes y más originales que él creó en esta campaña. Nuevamente, de la ópera. Y bueno, aquí ya pasamos a Ferretería Morey, otro cliente que también se llevó a pensar en este caso lo que eran las aduanas. Y algo curioso, esto es una combinación de dos espacios, parece que es un malecón, están todavía esta separación de estos bancos del malecón con lo que fueron las aduanas de Santo Domingo. Digamos que él combina dos espacios típicos de Santo Domingo, crea un nuevo espacio o se inventa algo para dar un poco la sensación de que son una ciudad donde todo está muy orgánico, el tema de las comunicaciones, y por eso entonces Morey participa dentro de todas estas miradas. También están las ferreterías RIP. Fíjense un detalle como había un impulso constructor en esa época y entonces la publicidad gira en torno a este principio de levantar una nueva ciudad. Las ferreterías RIP también fue de los clientes. Repite aquí conceptos de antiguos, no pone el edificio porque tal vez el edificio no es tan importante, pero sí habla de que hay cemento, zinc, ramzones y toda clase de material. Y ya aquí una publicidad mínima que parece como algo alternativo, digamos, como si ya la ferretería estuviera ya en otro nivel. Ya esto es el local que está en la Avenida Bolívar, que ya tiene como 60 años en ruinas, y dominicano, que participa dentro de ese principio lumínico. El domingo parece que todo lo que rodea al Parque Independencia está en ruinas, menos Telemicro. Y bueno, aquí vemos otra publicidad de la revista Cosmopolita, ya el área de la medicina, ya estamos en la parte óptica, mira claro. Y este me parece muy simpático, bien, casi con este de humor que tenía en sus caricaturas. Aquí está la Parisina, donde se mantiene, por suerte, pero creo que hay otro uso y ya estas ventanas sí desaparecieron. Es muy interesante la visión arquitectónica, el interés siempre de Invernal por resaltar ese aspecto de la ciudad dentro de la publicidad. Eso es como una constante. Aquí está otra familia árabe, los Nassim Dina, que están vendiendo neveras, Westinghouse, también está la Parisien. Y aquí entramos en 2 o 3 anuncios de González.
M. González, compañía, fábrica de camisas, ropa de interior. Esto es de la parte ya más creativa de la época que fueron para mí los años de los 30, los 40, Bernard en el aspecto de lo que era su propuesta moderna. Aquí estamos con Manuel Fernández González levantando en una nueva ciudad, dada en Ciudad Trujillo en el año 1904. Yo no sabía ese detalle de que esa casa era tan antigua. Aquí tenemos ya el famoso edificio de González Ramos que se mantiene todavía. Bueno, es uno de los títulos de la ciudad. Aquí está la ferretería americana. También surgió en la Milla. Está Pascual Prota. Traer un regalo es ser por un momento artístico. Esto es de las cosas más hermosas que he. Un regalo debe ser bello o útil. No pueden unirse ambas cosas y se regala un reloj de pincel. El reloj es bello y adorna a quien lo lleva, a la vez que une cada hora recuerdo de que va regalado. Regale usted relojes el Yin y Buroba, que nos recordarán a cada hora del día y de la noche. Esto me parece casi cortasariano. Ustedes se recordarán tal vez de opciones para darle cuerdas a un reloj. Cuando te regalan un reloj, te regalan la obligación de darle cuerda, de comparar, y al final tú eres regalado. Aquí está Resteva, que naturalmente debería ser uno de los clientes de la y toda esa imagen así de los viajes espaciales, esa utopía a lo Julio Verne. Estaba Jabón Lavador, que también fue de los clientes no muy usuales, estuvo poco tiempo, pero ya vemos aquí el tipo de anuncio que se daba. Yo no sé por qué Jabón Lavador no sigue con esta calidad en sus packs. Aquí está Kodak, conserva las instrucciones gráficas. Es una sociedad dominicana de los años 40 que también se va abriendo a lo que son las nuevas experiencias visuales, más cámaras, más publicidad. Surgen los cines, surgen más cines. Ya la ciudad Santo Domingo está experimentando una vida nocturna bastante acelerada. Yo fui de la farmacia Guerrero, los abuelos de Nelson Ricardo Guerrero, que eran los expertos. Y bueno, vamos a concluir ya con un área muy sensible que, bueno, me hubiese gustado abundar más, pero bueno, es la parte del área de lo que se llama la identidad corporativa y básicamente fue alrededor de la publicidad de la oficina de Caro Álvarez. Pero antes de eso, quiero decir que antes de que Caro Álvarez surgiera como uno de los anunciantes más constantes del año 34, 35 en la revista Como Política, ya estaba su papá, que era un gran productor de panes, la panadería de Kiko. Y entonces, desde el año 1907, el papá de Caro Álvarez estaba haciendo sus panes, como vemos aquí en este anuncio, y ya la tradición de anunciarse en ese medio ya pasó de padre a hijo. Lo interesante es que Caro Álvarez, José Antonio Caro Álvarez, es un joven arquitecto, graduado, con muchas ganas de hacer cosas, viene a Santo Domingo después de unos estudios, y lógicamente se integra y que piensa de una manera ya corporativa lo que es su empresa, su oficina, y nadie como él se anuncia de esa manera y un poco que piensa en el espacio comercial como ellos. Y por eso es interesante ver cómo desde que él llegó hasta el año 54, cómo hay una publicidad reiterativa, muy creativa en torno a esta oficina constructora. Aquí vemos esta combinación donde uno puede imaginarse los restos de las ruinas del hospital de San Nicolás. Sobre estas ruinas se levanta el apellido Caro, como una especie de iluminador de una nueva época, de estructuras que se caen, pero que puede ser reformuladas por la nueva oficina. A mí me encanta esta publicidad porque da mucha frescura, da mucha agilidad en el diseño, y para ese momento fue un gran aporte. Arquitecto, planos y presupuestos para residencias y para instalaciones, todo muy sobrio, muy puntual, con ese toque también típico de Invernal de los personajes que siempre están esperando. Esto parece realmente un diseño que uno puede sentir un poco esta
esta dinámica así muy francesa en cuanto a la tipografía. Y esto, por ejemplo, esta combinación de algo muy tradicional, las rejas, el campo y la oficina de los ingenieros, arquitectos y constructores, que va a dar una nueva tonalidad. Es como un principio de que un mundo está comenzando gracias a estas firmas. Y esta es uno de los anuncios más raros, porque me da la impresión de que el diseño realmente lo hizo el mismo ingeniero Jim Bernard, de uno localizado, una estructura parecida en Santo Domingo. Y si de ser así, de confirmarse esta idea, tal vez sea una especie de utopía, vamos a llamarle así, de propuesta constructora, o tal vez él simplemente recicló alguno de esos anuncios típicos de las revistas Life o de esas revistas que circulaban en ese momento. Lo que estoy diciendo es pura especulación, pero lo interesante es la simpleza. Es la simpleza de simplemente poner arquitecto y abajo el nombre. José Antonio Caro Álvarez, Teatro Trujillo. Ya, como si ya hubiera un sentido como que dijera, ustedes pueden resolver su problema ahí. Y esto es lo interesante de la publicidad, cuando simplifica, cuando crea algo que ya es muy consumible y además muy grato, porque no tiene que estar anunciando muchas cosas. La revista finalmente pasó a mano del hijo de Bienvenido, que fue Jacinto. La revista desapareció para el año 1955. Esta es la mancheta del año 52. En esta oficina se hacía de todo, como ustedes sabrán. Y nada, Jim Bernard dejó una obra que básicamente tiene papel, por eso se está perdiendo. Lo que ha sido recuperar algunos de estos anuncios, compartirlo con ustedes, y les doy muchas las gracias por estar aquí. Bueno, ahora estoy abierto a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Miguel, algún comentario. Sí, hola Miguel. Hola, perdona, ¿me están viendo o están viendo la pantalla? Te estamos viendo, o sea, estamos viendo las dos cosas. Ah, no, entonces vamos a quitar la cosa para que ya, porque ahí se van a dar cuenta de todo mi secreto y no me conviene. No, ok, ¿sí? Sí, mi pregunta es, ahorita tú dijiste como que él tenía cierta licencia de hacer humor con Trujillo. ¿Era algún tipo, tal vez porque él era políticamente correcto? O sea, ¿por qué a él se le permitía de alguna forma satirizar un poco a Trujillo después como que no existía esa licencia? Lo que pasa es que él es un caso muy extraño, porque él fue un trujillista convencido desde un principio, desde antes. Inclusive, en la revista, en los años antes de Trujillo ser presidente, cuando él era jefe militar en la época de Horacio Vázquez, a él lo sacaba de vez en cuando en su revista y le daba cierto relieve en su revista, y por eso había una confianza. Ya Trujillo sabía que por más humor, por más cosas raras que hubiese, habría un principio de confianza y que realmente había mucha identificación, y él lo expresaba. Es muy raro ver a un trujillista convencido, y más sabiendo de que en un momento muchas familias fueron tocadas por la dictadura. Y sin embargo, él se identificó con eso, y por eso, digamos, se le permitió ese tipo de licencias. Ok. Pueden hacer comentarios también, o críticas, o no sé, no tienen que pensar que yo tengo toda la solución al tema. Miguel, Luis Perea. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Era para complementar lo que tú acabas de decir. El hijo de Bienvenido, ¿cómo se llamaba? El violinista Jacinto hizo un libro excelente sobre la vida de su padre, donde hay una serie de anécdotas exquisitas sobre el personaje Bienvenido Jim Bernard. Ese libro, cuando estuve dirigiendo cultura en el Banco de Reservas,
lo publicamos. Y en la página web del banco, donde dice abajo, dice compromiso corporativo, hay una biblioteca digital que está esa obra, que es de libre acceso. Quien la desee bajar, puede hacerlo. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Muchas gracias, Luis. Sí, no, Ok. yo creo que es importante acceder porque a veces esos tipos de trabajo complementan. Además, él siguió escribiendo y él tiene toda una obra literaria muy significativa. Ojalá se pueda recuperar la obra de Bimenio Invernal. Muchas gracias por tu comentario, Luis, por recordar. Miguel, y en ningún sitio tú sabes si hay algún archivo como de los documentos originales, o hay revistas mejores cuidadas de alguna manera, donde se pueda ver como todo este tema de esas portadas que vimos al principio. Tú no sabes si se tienen esos negativos o algo en algún sitio, algo, alguien de la familia. Mira, yo no sé, yo una vez hablé con Jacinto hace mucho tiempo, pero no hablamos concretamente. Este libro, yo publiqué un libro hace como 5 o 6 años, pero el libro después yo lo tuve trabajando, porque yo trabajo a veces al mismo tiempo en 10 cosas y al final un libro sale. Ahora, la otra semana finalmente salió, yo todavía no lo tengo en la mano, lo estoy esperando, el libro que está en Amazon, que es una compilación, son estas imágenes y una serie de comentarios sobre la obra de Bienvenido Jim Bernard. Entonces, el trabajo que yo hice fue comenzar a ir a una serie fui a la biblioteca de la UAS, por ejemplo, fui a un amigo que tiene unas cuantas revistas, fui a 2 o 3 bibliotecas más, pero el sitio donde están las bibliotecas, donde están las revistas y la obra de Jim Bernard está en el archivo general de nosotros. En una pobrísima calidad, y por eso yo no he podido trabajar, porque ellos tampoco lo prestan, ¿no? Para uno poder escanearlo personalmente. Pero el tema está en que la obra está en papel, y más a veces papel de mala calidad, como de esa revista, en algunos años, ¿no? Y realmente yo me enteré de que la familia en su momento donó todas las revistas del Archivo de la Nación, pero ustedes saben el desastre que a veces pasó durante mucho tiempo con esa revista, gente con tijeras, cortando cosas, etcétera. Y la obra en sí no ha tenido el cuidado que se merece. Y lo más penoso es que la obra de Bienvenido Jim Bernard no ha recibido la atención de la crítica, aunque sea una obra muy interesante a nivel del dibujo, del grabado y de las diferentes formas que él empleó el proceso creativo. Si alguien más tiene preguntas, comentarios para Miguel. Miguel, ¿cómo tú estás? Canek Denis. Hola, Canek, ¿cómo te va? Bien, mira, una preguntita. Y a nivel de cartelística, ¿tú tienes conocimiento si Jacinto llegó a realizar algo? Además, porque las portadas son impresionantes, pero a nivel de cartelística, ¿tendrá No, algo? yo no he visto carteles porque parece que él controlaba todo el proceso. Entonces, si él no hacía todo el proyecto, entonces parece que no trabajaba. Y parece que el cartelismo se utilizaron otros autores. Además, los carteles en la época de Trujillo no eran muy usuales. Fíjense que en las fotos que ustedes ven de Ciudad Trujillo no hay así muchos afiches. No era un elemento de comunicación. Los afiches básicamente comenzaron en los años 60 por un tema de capacidad de impresión, por un tema de desarrollo de la ciudad, porque una ciudad que apenas llegaba a la máxima goma de hoy necesidad de pegar afiches. Ya solamente con tú decirle una cosa a una gente, en 3 minutos ya eso estaba rodando. Entonces no había esa necesidad del comercio de promocionarse por ese tipo de publicidad. Por eso la publicidad básica hasta los años 50 era primeramente la parte impresa de revista, y después con el surgimiento de las radios, los diferentes canales de radio y luego lo de televisión, ya ahí se fue ampliando el espectro. Pero él llegó tarde ya todo eso de la comunicación, así que si hizo algún afiche no tengo constancia, pero ojalá y haya algo que esté conservado por ahí.
Gracias. Gracias a ti. Bueno, si nadie tiene ningún otro comentario, ninguna pregunta, vamos primero de nuevo a darle las gracias a Miguel por compartir con nosotros todo esto, un material impresionante, un material que seguro casi nadie o muy pocas personas habían tenido acceso antes y no conocían. Y nada, de nuevo también gracias a todos ustedes por venir y por escuchar a Miguel y por conocer este trabajo de Bienvenido Jim Bernard. Y Miguel, o sea, no hay cómo pagarte por este tipo de cosas. Yo te quiero dar muchas gracias a ti y muchas gracias también a Violeta por la paciencia y a Capital por esta posibilidad de compartir este momento. Para mí me alegra mucho poder un poco compartir estas investigaciones porque lamentablemente hay un espacio de la memoria que cada vez para mí se va ampliando porque es una memoria de la cual uno es resultado, pero que no tiene una relación. La publicidad, como dije al principio, es eso. La publicidad que nosotros vemos no viene de la nada, viene de creadores como Jim Bernard, viene esa visión del cuerpo, de esa visión de la ciudad, viene esa visión, es un desarrollo. Y el tema de las revistas es un tema muy importante, las revistas culturales, es muy importante los artistas como él, que no se encajaron en tradiciones y en cierta medida nos incluyeron dentro de la modernidad publicitaria, eso es lo interesante. Y bueno, a mí me alegra mucho ya que por lo menos el nombre de Jim Bernard se recupere y quizás haya la posibilidad de seguir investigando. Y bueno, eso. Muchas gracias a ti, a Violeta, a Capital y a todas las personas que tuvieron la paciencia de oír. Bueno. Gracias de nuevo, Miguel. Gracias a todo el mundo por venir y buenas noches. Bueno. Bye, gracias a todos. Gracias. Y gracias.